Para finalizar con la teoría del perceptrón, mostraremos algunos resultados finales y generalizaremos este concepto. El primer resultado que mostraremos tiene que ver con la complejidad del algoritmo que hemos definido. En este caso, el algoritmo que hemos definido tiene una complejidad sencilla, es una complejidad de orden lineal, es decir, la complejidad del algoritmo que hemos dado para el perceptrón depende del número de iteraciones que definamos, el máximo número de iteraciones que definamos y del número de datos que tenemos. Como podemos ver, este algoritmo en cada iteración procesa los n datos y trabaja sobre estos n datos, entonces su complejidad crece linealmente en referencia al número de datos que tenemos. No es una complejidad muy grande y por lo tanto es un algoritmo más o menos sencillo de resolver. Sin embargo, hay que señalar que este algoritmo, como lo hemos definido, no siempre llegará a converger. Incluso podemos señalar que precisamente el poner un número máximo de iteraciones está motivado precisamente por esta idea de que tiene que tener ese algoritmo, aunque no haya encontrado una solución óptima. Sin embargo, para que el algoritmo converja, pues tiene que suceder que los datos sean linealmente separables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tenemos varios datos en un espacio, pensemos en un espacio de 2 dimensiones, donde tenemos un conjunto de datos, estos tienen que estar de tal forma organizados en el espacio que pueda trazarse una línea entre ambos conjuntos de datos, ¿no? De esta forma, pues precisamente pensaremos que los conjuntos de datos de arriba pertenecen a la clase 1, mientras los que están en el conjunto de abajo pertenecen a la clase 0. Esto implica que precisamente los datos no estén, digamos, encimados o que tengan ciertas propiedades que permitan que sean separables y que pueda pasar una línea entre ellos, una recta o un hiperplano entre ellos. Esta propiedad que precisamente permite la separabilidad es la que llamamos convexidad. En este caso, vamos a decir que hay conjuntos convexos, que son conjuntos que separan, que precisamente cumplen esta propiedad de aquí, que es que para todo punto X y Y se pueda trazar una recta entre estos dos puntos y que esa recta pertenezca al conjunto en el que me estoy fijando. En general, por ejemplo, en este caso, hablaremos de si tenemos un punto X en el espacio, pensemos otra vez en 2 dimensiones, y un punto Y en el espacio, donde ambos, por ejemplo, pertenecen a la clase 0, que llamamos X sub 0. Entonces, lo que implica que sean convexos es que toda esta recta, esta recta que une estos dos puntos, pertenezca también a esta clase 0, lo que quiere decir que todos los puntos que están sobre esta recta son precisamente de la clase 0. Por su parte, si tenemos puntos de la clase 1, por ejemplo, aquí tengo, llamémoslo X' y Y', que son parte de la clase 1. Entonces, estos puntos pertenecen al conjunto X sub 1. También, si cumple la propiedad de convexidad, la recta que une estos puntos pertenecerá a esta clase 1. Es decir, todos los puntos que están en esta recta pertenecerán a la clase 1. Esto, digamos, si lo vemos más grande, pues si definimos un conjunto, por ejemplo, si tenemos un conjunto representado por un círculo, que es decir, todos los puntos que están dentro de este círculo, y un punto representado por una especie de conjunto de esta forma, todos los puntos que están aquí, pues vemos que el primero es convexo, mientras que el segundo no. Pues si tomamos cualquier punto que está dentro de este círculo, podemos ver que si tomamos cualquiera de los puntos, podemos trazar una línea que caiga dentro de estos puntos, es decir, que toda la recta pertenezca a este conjunto. Sin embargo, para este segundo conjunto, si tomamos un punto en este espacio de acá y otro punto en este espacio de aquí, podemos ver que la recta que los une se sale del conjunto. Es decir, existen puntos que pasan por esta línea que no pertenecen al conjunto. Y esto va a tener consecuencias en el momento de clasificación, puesto que precisamente si tenemos dos conjuntos que podrían verse de esta forma, por ejemplo, pues sabemos que estos conjuntos no son linealmente separables, pues no puedo encontrar una recta que pase por estos datos,
y que separe los dos datos, puesto que precisamente vemos que hay como un cruzamiento de ambos conjuntos. De igual forma, si yo tengo dos conjuntos que se enciman, por ejemplo, algo de esta forma, no puedo encontrar una recta, pero también vemos que precisamente no son conjuntos convexos, puesto que si trazamos un punto aquí y otro punto en la intersección, pues los puntos que estén dentro de la intersección, los puntos de la recta que estén dentro de la intersección, no pertenecerán a un solo conjunto, a un conjunto que me interesa. Entonces, podemos ver que para que podamos separar linealmente los datos en un espacio vectorial, en un espacio de n dimensiones o de d dimensiones, necesitamos que los conjuntos que definen a las clases, que podemos llamar x0 y x1, que son los conjuntos que definen a la clase 0 y 1 respectivamente, necesitamos que estos conjuntos sean convexos. Solo así, ellos podrán ser linealmente separables. De igual forma, si los conjuntos son linealmente separables, pues esto implicará que los conjuntos son convexos. Y precisamente esta va a ser una parte relevante de la teoría de las redes neuronales, pues en general buscaremos que podamos separar linealmente los datos y por tanto buscaremos que los datos puedan ser convexos, puedan describirse a partir de conjuntos convexos. Bueno, a partir de esto, pues precisamente podemos decir, como aquí lo señalamos, que si tenemos dos conjuntos, cada uno representando a la clase 0 y a la clase 1, respectivamente, entonces diremos que el perceptrón es capaz de clasificar los datos con una solución óptima que llamaremos W estrella, si y solo si x0 y x1 son convexos, es decir, si existe una recta que los separa, como hemos visto, si son convexos, existirá o serán linealmente separables. Por lo tanto, solamente así el algoritmo del perceptrón y el perceptrón en general podrá dar una solución para la clasificación de estos datos. Si esto pasa, si podemos encontrar una solución óptima W estrella, también podemos proponer el siguiente teorema que precisamente nos dice el rango de convergencia del perceptrón. Y entonces, si suponemos que los datos son convexos por clases, es decir, si son linealmente separables, va a pasar que para toda X, para todo punto en los datos, vamos a definir por una parte que estén acotados por una norma, como tenemos un conjunto de datos finitos, supondremos que están acotados, la norma de estos datos está acotada por un número ρ, y además que existe un número, un vector W estrella que separa linealmente los datos, y esto va a cumplir esta propiedad, este vector va a cumplir esta propiedad, que precisamente el producto, la norma del producto entre X y W para cualquier X, y dividiéndolo entre la norma, es decir, la proyección de X en el vector W. Esto quiere decir, pues precisamente, cómo se proyectan, nos da la información sobre el ángulo entre estos elementos y esto supera un rango mayor, esto está acotado inferiormente por gamma. Entonces, podemos a partir de estos dos elementos de gamma y ρ, podemos encontrar que el algoritmo del perceptrón convergerá en un número de iteraciones que va a ser menor a ρ sobre gamma al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente nos está dando una cota del número de iteraciones máximos que necesitamos para converger a un algoritmo. En este caso nos podemos dar cuenta de dos cosas. En primer lugar, que generalmente el algoritmo convergerá más rápido cuando ρ sea pequeño. Esto lo que quiere decir es que precisamente la norma de todos los datos será pequeña, es decir, los datos no se alejarán mucho de sí mismos. Tendremos datos que se concentran bastante. Por ejemplo, si tengo dos puntos o dos conjuntos, un conjunto rojo y otro conjunto azul, si estos datos están tienen una norma pequeña, es decir, están bastante cercanos entre sí, no se alejan mucho entre sí, pues seguramente podré encontrar una separación lineal más rápido que si los datos están más dispersos. Por ejemplo, si hay datos en el espacio muy dispersos. Por otra parte, también hay que señalar que, bueno, en este caso, el número de iteraciones se va a hacer menor si gamma al cuadrado se hace más grande. Es decir, si gamma es grande en general. Esto quiere decir que precisamente este factor de acá nos va a ser mayor. Este factor de acá precisamente nos indica la relación con W,
Y en ese sentido, pues precisamente entre más grande sea esta cota inferior, implica que la proyección de X en W va a ser más grande en general para todos los datos. Esto querrá decir que precisamente los datos están más separados entre sí de la recta que los separa. Es decir, por ejemplo, si la recta óptima que encontramos es de esta forma, pues lo que querrá decir que el gamma sea grande es que hay una separación grande entre estos datos, los datos de la clase, supongamos la clase 1 o la clase 0, y los datos de la otra índole. Entonces, idealmente, digamos, cuando un algoritmo convergerá rápido, cuando los datos estén bien separados, digamos, cuando las dos clases estén separadas entre sí, con mucha distancia, pero estén concentrados, digamos, dentro de los mismos grupos, dentro de los mismos conjuntos al que pertenece cada clase. En este sentido, si los datos están muy dispersos y muy juntos, por ejemplo, si tengo un conjunto muy cercano de datos, por ejemplo, aquí tengo unos datos en el color azul y aquí otros datos en el color rojo que siguen siendo convexos, pero que la distancia que los separa a los dos conjuntos es muy poca, como podemos ver, va a ser mucho más difícil o el algoritmo se convergerá en un número mayor de iteraciones, pues la recta que debe encontrar será más precisa, reduciremos el número de rectas que pueden separar estos datos, mientras que si los datos están muy separados, podemos ver que existen un número mucho más grande de rectas que pueden separar los datos. De esta forma, precisamente este teorema nos va a decir que la convergencia de algoritmo depende de estos dos factores, de la separación que tienen los datos entre sí y de la acumulación que tienen los datos por clase. Bueno, ya para terminar, pasaremos ahora a generalizar el concepto del perceptrón. En un principio hemos visto que el perceptrón es una función que devuelve un 0 y un 1, es decir, que clasifica solamente entre dos clases, entre la clase 0 y la clase 1, o que clasifica los objetos en una sola clase, la clase 1, y nos dice si no pertenecen a esa clase. Pero en general podemos generalizar el perceptrón de esta forma, es decir, podemos generalizar el perceptrón a una función que regrese un vector, en este caso un vector de ceros y unos, donde cada salida, cada entrada o cada elemento del vector de salida va a ser una clase. En ese sentido, el perceptrón que hemos definido anteriormente solo clasifica binariamente, solo clasifica dos clases, sin embargo podemos generalizarlo a un número mayor de clases. En este caso tenemos, por ejemplo, que cada salida del vector representa una clase, la primera salida representa la clase 1, la clase 2 representada por la segunda salida, la clase 3 por la tercera, y por ejemplo aquí tenemos un caso donde hay 5 clases. En ese sentido, podemos ver que el perceptrón puede clasificar en más de dos clases. Puede ser una clasificación de varias clases, tantas como queramos. En ese sentido, pues realmente lo que vamos a determinar es un perceptrón que sea, o un perceptrón que sea la composición o la implementación de varios perceptrones. Por ejemplo, para la clase 1 determinaremos que un perceptrón en particular, que es el que se marca aquí en rojo, que es precisamente el que muestra las conexiones con la salida que pertenece a la clase 1, y precisamente nos dirá si ese elemento pertenece a la clase 1, donde nos dirá que el valor es 1 si pertenece a esa clase, o 0 si no pertenece a esa clase. De igual forma, para la clase 2 tendremos otra especie de perceptrón, que nos dirá lo mismo, si pertenece a esa clase nos dará un 1 y si no pertenece a esa clase nos dará un 0. De esta forma podemos ir clasificando en diferentes clases a partir de ver si la activación para esa salida, para esa neurona de salida, es un 0 o un 1. En este sentido, precisamente el vector de salida será un vector de ceros y unos, pero asumiendo que solamente un objeto puede pertenecer a una clase, únicamente tendrá un 1, es decir, únicamente se activará la pertenencia a una clase. Si el objeto o la clasificación es difusa, es decir, se puede pertenecer a más de una clase, pues quizá puedan activarse más de una neurona, pero en general vamos a ver que únicamente se va a activar una neurona que responda a la clase a la que pertenece el objeto de entrada. En ese sentido, también la generalización es bastante sencilla. Cada salida será de la forma Wx más b, es decir, será de la forma del perceptrón, donde tenemos un vector de pesos y un bias real. Y en general, esto pasará para que podemos numerar
estos parámetros y esto pasará para cada una de las salidas, de tal forma que si concatenamos estos vectores y estos vías de salida, pues tendremos precisamente que los pesos los pesos de las conexiones, los parámetros de aprendizaje de este perceptrón multisalida serán representados por una matriz de dimensiones por M, donde M es el número de salidas o el número de clases que tengo afuera. Es decir, M es el número de clases que quiero clasificar, el número de neuronas de salida que tengo. Y de igual forma, concatenando los vías, pues tendré un vector, que el vías está representado por un vector de M dimensiones, donde de nuevo M es el número de salida. De tal forma que estos cálculos se pueden hacer todos de una sola vez, multiplicando esta matriz W por X y sumando el vector del vías. Recordemos que el producto de esta matriz por este vector será un vector de dimensión M, y lo que haremos es sumar precisamente otro vector de dimensión M, de tal forma que el resultado será un vector de dimensión M, que corresponderá a la salida. Si únicamente aplicaremos la regla del perceptrón, si son menores a 0, será 0 la clase, y si son mayores a 0, pues será 1 la clase la que asigne. De esta forma, pues tendremos esta generación bastante sencilla y en general, pues la clasificación se aprenderá con una regla similar a la que hemos definido anteriormente. Pero el problema del perceptrón, la que habíamos planteado al principio, es precisamente que su función de salida, su función de clasificación, no es derivable, puesto que es una función escalón, que es la que podemos ver aquí en azul, y no podemos derivar, y por lo tanto no podemos generalizar de manera amplia este perceptrón. Pues, por ejemplo, si quisiéramos aumentar o concatenar perceptrones, si quisiéramos poner un perceptrón encima de otro, pues tendríamos que aprender usando métodos basados en gradiente, y para esto, pues, esta función de escalera no nos sirve. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aproximar esta función a partir de una función suave, que es la función que vemos aquí. De hecho, esta función ya la hemos revisado con anterioridad. Es la llamada función sigmoide, o también conocida como función logística. Es una función probabilística que se define de esta forma, como 1 dividido entre 1 más la exponencial del menos un factor que llamamos a. En este caso, generalmente a este factor a, que es la función wx más b, se le conoce como preactivación. Pues cuando hablamos de redes neuronales artificiales, decimos que se activa una neurona cuando se aplica una función de decisión, que en este caso es esta función sigma o sigmoide, y lo que pasa antes es precisamente una preactivación o una función de preactivación. En este sentido, cambiaremos la definición del perceptrón de tal forma que será una función que no nos dé un valor de 0 y 1, sino que nos dé una probabilidad entre 0 y 1 y nos diga precisamente cuál es la probabilidad de que pertenezca a un valor de la clase 1 o un valor de la clase 0. De nuevo, la probabilidad dependerá del valor que se proyecta del punto. Digamos, aquí tenemos un punto, la proyección sobre esta recta será el valor de su probabilidad. En ese sentido, como vimos, el perceptrón se puede entender también como un estimador probabilístico, es decir, si obtenemos o aprendemos los valores que clasifican los puntos de manera escalonada, pues podemos precisamente, en lugar de aplicar la función de decisión del perceptrón, podemos aplicar la función sigmoide, y eso nos dará, en lugar de una clasificación, nos dará una probabilidad de que el punto del ejemplo que entró pertenezca o no a la clase 1. De esta forma, el perceptrón se puede equiparar mucho al método de regresión logística, como hemos visto. La diferencia esencial entre el perceptrón y la regresión logística es que la regresión logística precisamente lo que hace es estimar esta probabilidad de los puntos de la clasificación, mientras que el perceptrón es un método de clasificación en sentido estricto, en tanto que nos da un valor 0 o 1. Sin embargo, como podemos ver, precisamente podemos aproximar los valores del perceptrón
a partir de una función sigmoide. Y esto será sumamente importante porque realmente en la aplicación de redes neuronales ya en sentido estricto, pues usaremos más bien la función sigmoide, otro tipo de funciones suaves, y la función escalonada, que no es derivable, la ignoraremos, pasará desapercibida, puesto que no nos funcionará para generalizar el perceptrón a redes neuronales más complejas. También, pues podemos ver que en general, pues precisamente como habíamos dicho con la probabilidad de la regresión logística, esta función suave lo que nos determina es precisamente la probabilidad de que la clasificación o de que el punto clasificado pertenezca a la clase 1, que está determinada por el sigmoide de la preactivación. Y bien, también la probabilidad de que pertenezca a la clase 0 está determinado por 1 menos la probabilidad de la clase 1, lo que es lo mismo el sigmoide de la activación. O como habíamos señalado, también esto lo podemos reducir al sigmoide de menos A, es decir, 1 menos sigmoide de A es igual al sigmoide de menos A. Esto, pues como podemos ver, nos está determinando un método de inferencia estadística donde asumimos que el valor o la variable aleatoria de los ejemplos, que describe los ejemplos, tiene una distribución Bernoulli con el parámetro sigma alfa. Es decir, sigma alfa nos determina la probabilidad de esta clasificación binaria. Sin embargo, también podemos hacer aproximaciones más complejas. Por ejemplo, si tenemos valores entre 1 y menos 1, podríamos precisamente hacer una clasificación en lugar de 0 y 1 entre 1 y menos 1, donde precisamente la clasificación nos diga que es 1 si el valor es mayor a 0 y menos 1 si es menor a 0. Entonces, esta clasificación también la podemos aproximar por una curva suave, que es la tangente hiperbólica, que precisamente es una curva parecida al sigmoide, que toma los valores entre 1 y menos 1. Esta función, como veremos más adelante, también será una función relevante. Será una función de activación, como le llamaremos, que será de gran importancia para la aplicación de redes neuronales más complejas. En ese sentido, tanto la función sigmoide como la función de tangente hiperbólica nos serán de gran utilidad, entonces lo podemos entender como funciones de activación que nos dicen si se activa o no una neurona, o la información con la que cuenta la neurona y la fuerza del impulso previo a la activación de la neurona. Finalmente, presentaremos al perceptrón como una función lógica para precisamente ver que hay problemas que no puede resolver. En particular, ya hemos visto que el perceptrón es capaz de resolver los problemas OR, AND y NOT, es decir, los problemas lógicos que responden al O, a la disyunción, a la conjunción y a la negación. Como vimos, pues precisamente esos problemas son linealmente separables, pues por ejemplo, en el caso del problema AND, o del problema NOT, en el caso del problema AND, por ejemplo, todos los puntos, excepto el 1, 1, pertenecen a la clase 0, entonces el único punto que pertenece a la clase 1 es el 1, 1, que es el punto que está aquí, y esto pues precisamente implica que hay una separación lineal, como se puede ver gráficamente. Con los otros problemas pasa lo mismo. Sin embargo, cuando tenemos el problema XOR, como veremos, este problema, el OR exclusivo o la disyunción exclusiva, lo que nos está diciendo es que los puntos 0, 0 y 1, 1 pertenecen a la clase, a la clase 0, mientras que los puntos 0, 1 y 1, 0 pertenecen a la clase 1. En este sentido, pues realmente no existe ninguna separación lineal que pueda precisamente separar los datos adecuadamente. Es decir, que pueda agrupar a estos dos puntos, al 0, 0 y al 1, 1 en un mismo punto. En ese sentido necesitaríamos una clasificación que nos sea lineal, una clasificación más compleja como esta que hemos puesto aquí, o una clasificación que no sea, o que separe los datos que no son linealmente separables. Precisamente el problema XOR, como problema lógico, no puede resolverse por medio de un perceptrón, puesto que, como veremos, es un problema, no es un problema básico, mientras que las funciones AND, OR y NOT son funciones básicas, es decir, funciones que no pueden describirse a partir de otras funciones. El problema XOR es un problema complejo, en tanto que se puede describir a partir de otras funciones. De manera explícita,
el problema XOR se define a partir de esta función, es decir, se aplica AND a las dos entradas del vector, así como se aplica OR a las dos entradas del vector. Y también al AND resultado de esta aplicación se le aplica el NOT, y después a todos estos resultados se le aplica la función AND. Es decir, si queremos verlo gráficamente, tenemos las dos entradas del vector, y lo que necesitamos es calcular por una parte la función AND de estos elementos. Después a esta función AND necesitamos aplicar la función NOT, que es una función que toma una sola variable, como hemos visto. En este caso solamente toma el resultado de la función AND. Y asimismo, necesitamos aplicarle a estas dos entradas la función OR. De tal forma que teniendo el resultado de la función OR y el resultado de la función NOT más AND, podemos aplicar ahora el AND, y esto nos da la función XOR. Como podemos ver, la gráfica que conforma esta función es compleja, se compone de diferentes funciones lógicas, que estas funciones lógicas pueden ser resueltas por el perceptrón. Sin embargo, la función compuesta, una función compuesta por estos elementos, no pueden ser resueltas por un perceptrón simple. Para eso, necesitaremos precisamente hacer o componer una función que dependa de otros perceptrones. Es decir, necesitaremos componer perceptrones, concatenarlos o aplicar uno después de otro para poder llegar a una solución adecuada. Esto veremos que precisamente nos da la solución al problema XOR, concatenar perceptrones, concatenar funciones, y definirá asimismo lo que se conoce como las redes prealimentadas o feed-forward. Ya para acabar con esta parte del perceptrón, alguna bibliografía es la de Chicala, perceptrones, lógica de funciones y el problema XOR. Es una entrada de un blog bastante interesante sobre este problema lógico del XOR y otros problemas básicos. También recomiendo el artículo de McCulloch-Pitts, que es el artículo donde precisamente introducen la idea del perceptrón como una función para calcular problemas lógicos. Y finalmente, el trabajo de Rosenblatt sobre el perceptrón, donde precisamente ya lo llama perceptrón y determina de manera específica lo que hoy conocemos como el perceptrón.